8:36, Pedro Yaranga está con nosotros. Vamos a conversar con el periodista y analista en temas sociales y políticos, porque el día de hoy se reúne por segunda vez a las 10 de la mañana la mesa técnica sobre formalización de minería informal. Desde que se convocara a esta mesa hubo reclamos por parte del Ministerio Público para poder ser incorporados a la mesa de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales, que consideraban que también tenían que participar y no habían sido invitados a este diálogo. Y el ministro de Energía y Minas ha precisado que, bueno, por otro lado, en el Reinfo no habrá retroceso. Y finalmente, lo último que hemos sabido con relación a este tema tiene que ver con la posición de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú, CONFEMIN. El día de ayer, a través de una carta dirigida a la presidenta Dina Boluarte, los dirigentes de esta confederación han hecho un pedido para generar un ambiente de confianza y buena fe. Dice, si estamos en una mesa de diálogo, no pueden estar interdictando. Es lo que explicó ayer aquí en RPP el presidente de CONFEMIN Perú, Máximo Franco Becker. ¿Son estos obstáculos que hacen inviable este diálogo? ¿Son obstáculos que se pueden sortear, que se pueden ir levantando para finalmente cumplir con el objetivo de la instalación de esta mesa? Pedro Yaranga, buenos días. ¿Cómo estás, Mávila? ¿Qué tal? Buen día. Mávila, el arma fundamental para solucionar o para ir a una solución, un conflicto social, es el diálogo. Así es que saludo perfectamente esta mesa de diálogo. Lo otro es que para dialogar, obviamente hay que ponerse de acuerdo previamente qué cosa se hace y qué no se hace. Una de estas cosas es hay que dejar de golpear a uno de los bandos. En este caso, bien me parece el planteamiento de CONFEMIN en el sentido de pedir de que se dejen de lado las interdicciones porque se están equivocando. En algunos casos se están utilizando métodos para golpear a la minería ilegal, que está muy bien, pero también el mismo método para golpear a los artesanales ancestrales. Esas cosas, por ejemplo, se va mejor deslindar en esta mesa de diálogo. A ver, no es de la misma opinión el ex viceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés. Él ha dicho, es como que se deja intervenir camiones cargados de cocaína. Es decir, la interdicción no puede suspenderse. ¿Por qué tendría Mávila, que suceder? Es que eso es natural. Lo que pasa es que hay personas que no conocen pues, el territorio, el interior del país. Entonces lo que se está pensando es que todo lo que están haciendo los artesanales es ilegal. Los camiones que circulan por las carreteras entonces no pagan impuestos. Y eso es falso, porque estos señores que hemos visto, por lo menos gran parte de estos señores que hemos visto en las calles, son empresarios legales. Lo que pasa es que no son formales. Para ser formales, ¿qué necesitan? La autorización de la concesionaria. Eso es el contrato de concesión. Eso es lo único que les falta. Obviamente que dentro de esos también pues, debe haber gente que no está tan bien legalizada, pero ese es el camino. En consecuencia, todos estos señores obviamente pagan sus impuestos. Claro, pero a ver, las tareas de interdicción tienen que ver con intervenir, por ejemplo, dragas que estén operando en los ríos. Eso es natural, eso no se puede detener. No, imposible. No. O intervenir y pedir papeles, o ver si el transporte, por ejemplo, de explosivos es un transporte que tiene todos los documentos en regla. Eso es interdicción, es la intervención habitual de la policía. La policía no puede suspender esas actividades. Por ejemplo, el tema de enfrentar a la delincuencia común. Digamos, estamos en una mesa de diálogo. En el caso de Patas, ¿deben dejar de investigar a los criminales? No. O sea, la policía tiene que continuar investigando. Pero que hagan interdicciones a los mineros artesanales o informales, eso sí hay que dejar a un lado. Pero hay que enfrentar, por ejemplo, a las dragas, a aquellos que destruyen el medio ambiente, a aquellos que contaminan. Eso tiene que continuar. Entonces, eso es separar la paja del trigo. Claro. Ahora, la posición de CONFEMIN es drástica porque parece que se está pidiendo que no haya interdicciones y es un punto complicado. Tenemos información sobre la participación del Ministerio Público. Hoy, decíamos, a las 10 de la mañana se realizará esta segunda mesa para tratar el proceso de formalización minera en la presidencia del Consejo de Ministros. Hemos recibido información que señala que el Ministerio Público no ha sido convocado. Se dijo en su momento, cuando se le preguntó
al premier sobre la participación de la Fiscalía. Él dijo que la mesa era una mesa abierta y que cualquiera podía participar. El fiscal superior, Frank Almanza, que es el coordinador nacional de las fiscalías especializadas en materia ambiental, va a asistir justamente a raíz de esas puertas abiertas, va a asistir a la convocatoria pública efectuada por funcionarios del Poder Ejecutivo y estaremos atentos. Su llegada está prevista a las 9:50 de la mañana por Girón Carabaya, así que desde ahí tendremos la información. Otro tema importante tiene que ver con aquellos que han sido ya retirados, este grupo de 50.000. Más de 50.000. Exacto, ¿no? Que obedece, digamos, a una depuración. En un momento se dijo no hay retroceso, luego el ministro dijo se pueden presentar recursos para reevaluar, digamos, la situación. Hay un plazo de 15 días para hacerlo, ¿no? Es un procedimiento administrativo general. ¿Cómo manejar esa situación? Eso es parte de un procedimiento general en la administración pública. Ellos tendrán que presentar su reconsideración. Sin embargo, hay que ser ciertos de que para presentar una reconsideración tienen que adjuntar pruebas fehacientes. Uno y otro, no sé si les dará tiempo al ministerio porque tienen que revisar por lo menos más de 50.000 casos. Eso significa en algunos casos seguramente que los técnicos tienen que verificar. Considerando que los 50.000 van a presentar esos recursos. Considerando que lo más de 50.000 presentarán. Y obviamente que hay, entre esos debe haber también pues algunos que mal lo utilizan. En esos casos igualmente no debe haber marcha atrás. O sea, el castigo debe ser. Pero en aquellos casos en que, digamos, en el camino no han logrado ese contrato de concesión, eso sí es totalmente revisable. Y obviamente por ejemplo, la triangulación de dónde sacan a dónde venden esas cosas, ¿no? Y eso es, o sea, electrónicamente ahora con la tecnología es posible ubicar esas cosas. Ahora, ¿pero qué porcentaje podría de esos 50.000 de pronto regresar al proceso de formalización minera? Tendrán que evaluar los técnicos del ministerio. Y esto también, Mávila, es prueba del fracaso, por ejemplo, de la descentralización. Todos estos casos debieron haber visto los gobiernos regionales, pero lamentablemente ninguno se han implementado. No existe ni siquiera una oficina de formalización, menos la logística necesaria. De modo que yo apoyo, por ejemplo, yo soy descentralista, pero hay errores y tras errores. Y lo mejor que se ha descentralizado es la corrupción, lamentablemente. Ahora, los gobiernos regionales están reclamando que no se les quite esa facultad fiscalizadora, pero el ministerio apunta en la línea de lo que usted acaba de mencionar, de que tras el fracaso de ese trabajo debería regresar al gobierno central. ¿Es una decisión acertada? Yo, a pesar de ser descentralista en estos casos específicos, yo apoyo lo que plantea el ministerio correspondiente porque es el ente rector para velar el tema de la minería y obviamente también el tema de la formalización. Si en tantos años los gobiernos regionales no han avanzado, obviamente es un camino libre para que retome esa función el ente rector, en este caso el ministerio correspondiente. El gran problema de la informalidad minera tiene que ver que ha permitido o ha servido como escudo para que crezca la actividad minera ilegal. Ese es un hecho, es irrefutable, ¿no? Al margen de que se pueda entender que hay algunos que tienen vocación para formalizarse, que hay mineros artesanales también, lo que no podemos negar es la manera en que ha crecido superando, digamos, en recursos, en poder, en capacidad corruptora incluso, al narcotráfico. No estamos hablando de poca cosa. Eso es innegable, Mávila. Por eso. Sobre todo por el alto costo de los metales, especialmente del oro en el mercado internacional. En los últimos 3 años ha avanzado tremendamente la minería ilegal. Y lo que debemos hacer efectivamente es separar eso, diferenciar quiénes son los ilegales, quiénes son los artesanales y quiénes son los informales. Lo que hay que formalizar es a los artesanales y a los informales, o sea, constatando cada uno de los casos, y a los ilegales hay que combatirlos. Tarea complicada. Ahora, porque también hay que entender que hay muchos que no quieren la formalidad porque conviene esa informalidad. Por supuesto que sí. Por algo se han demorado tanto, por algo no terminan y simplemente con el hecho de estar inscritos en Reinfo dicen, pero me estoy formalizando, pero en realidad el objetivo no es formalizarse, es tener una patente de corso para seguir actuando de la manera en que lo vienen haciendo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con estos famosos contratos, ¿no?, que han sido también materia de discusión y que parece ser
una de las piedras en el zapato que hay que sortear para poder encontrar un camino. Le pregunto, Pedro, y vamos a la pausa, porque son las 8:46 y regresamos con la respuesta de Pedro Yaranga a esta inquietud. 8:51 de la mañana. Pedro Yaranga, periodista, analista en temas sociales y políticos, está con nosotros porque el día de hoy a las 10 de la mañana se retomará el diálogo y el trabajo en esta mesa convocada por el gobierno para tratar de encontrar una solución consensuada a la formalización minera. El tema de los contratos en las concesiones, lo habíamos dejado planteado. ¿Cómo resolver esto? ¿Cómo lograr que se pongan de acuerdo? El ministro de Energía y Minas ha dicho que el Estado va a ofrecerse como una suerte de facilitador. Mediador para el diálogo. Pero ¿esto funciona? ¿Cuál es el principal obstáculo para llegar a acuerdos? Por el momento, una cosa inmediata, eso puede funcionar para ponerse de acuerdo, que les permitan trabajar a quienes merecen trabajar. Por decir, hay territorios completos de comunidades que el subsuelo está concesionado. Y esa gente, esos campesinos, siempre han vivido de la minería ancestralmente, hace más de 400 años. Pero desde el momento en que la concesionaria llega, ya les tratan de ilegales. En esos casos, por ejemplo, deben conversar y tiene que ceder la concesionaria. ¿Cuántos o en qué regiones, por ejemplo, qué casos hay para poder... Tenemos casi 20 millones de hectáreas, cerca de 20 millones de hectáreas en concesión solo a manos de 50 empresas. Eso es concesión minera, hídrica, forestal. De esas, por ejemplo, en el caso de Apurímac y de La Libertad, casi el 50% de su territorio está concesionado. Pero en el caso de la provincia de Patás, en La Libertad, es algo especial. El 80% del territorio de Patás está concesionado. Obviamente ahí tiene que haber diálogo. Y en el camino, obviamente, hay que poner también algunas reglas a la concesionaria, porque la concesionaria puede mantenerla en las condiciones que tiene por 30 años, pagando un mínimo, casi son como casi significativa, no más el pago mensual por cada hectárea y por 30 años. Entonces hay que poner algunas condiciones. ¿Qué pasa si acapara toda esa concesión y no trabaja? Tiene que saber compartir con la población minera que está en el entorno de ellos. Uno y otro es que a veces algunos siguen pensando que el campesino debe trabajar como hace 40, 50 años, es decir, sacar pico de pala y llevar su minería con burros. Eso ya terminó. El campesino también necesita progresar. Ese campesino ya tiene hijos que son profesionales, muchos de ellos son ingenieros, son empresas familiares y esos tienen que seguir creciendo. Y eso es saludable. Bien, muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros esta mañana. Bien, Mabila. Vamos a ver cómo avanza y qué noticias tenemos más tarde cuando se reúnan los convocados a esta mesa de trabajo. 8:54 y ahora vamos rápido.